Muy bien, entonces seguimos en este repaso con la pregunta número 17. Y nuestra pregunta dice: durante la Convención Nacional, uno de los hechos fue la implantación de un gobierno revolucionario conocido como el de la dictadura de Robespierre, o también llamado gobierno del terror. En este periodo se implantó un régimen represivo y violento que llevó a cabo arrestos masivos bajo el cargo de la alta traición y, sin embargo, tiempo después, este llegó a su fin con Muy bien, el gobierno de Robespierre, recuerda, pertenece al todo el desarrollo de la Revolución Francesa, que está dividido en 3 periodos. La Revolución Francesa tiene 3 etapas: monarquía, república, imperio, monarquía, república, imperio, en ese orden. La etapa monárquica es la etapa en donde se quieren cortar con las bases de antiguo régimen, eliminar el poder del rey, y se logra cuando el rey es condenado al patíbulo, es decir, a pedir su cabeza, ¿no? Ahora, en la república comienza con un nuevo gobierno, una nueva forma de emitir el poder, y eso entonces empieza con el gobierno de Maximilien de Robespierre, quien comienza a volverse más absolutista y tirano que los propios reyes absolutos, por lo cual la gente va a salir en contra de su gobierno en lo que se llama la reacción termidoriana. Esa reacción termidoriana le pone fin al sistema del terror que va a implantar Maximilien de Robespierre. Por eso tu clave es la letra C, la reacción termidoriana. Pregunta 18 dice: las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas impulsadas por los monarcas borbones. Implicaron cambios importantes en los ámbitos territoriales, administrativos, comerciales, económicos, sociales y fiscales. En el aspecto político y administrativo se crean 2 nuevos virreinatos con el fin de... Bueno, el virreinato del Perú, cuando los Borbones llegan al Perú, recuerda, los Borbones entienden que se necesita aquí, tanto en América, España y todos los terrenos de la corona borbona, necesitamos nuevos cambios y mejor administración, porque al haber hecho el cambio de dinastía Habsburgo a dinastía Borbón, los Borbones quieren una administración mucho más centralizada. Hay cambios en España, hay cambios en América, y en el caso de América los cambios no solo son económicos, también y sobre todo son políticos, ya que el territorio, sobre todo de Sudamérica, es un territorio que es demasiado vasto para ser gobernada por una sola persona, que es el virrey. Ahora, si tú te das cuenta, en este pequeño mapa de América del Sur, todo lo que no está en amarillo, o sea, todo este vacío que ves acá, esto no, por supuesto, esto es Brasil, pero todo lo demás es el virreinato del Perú, lo cual indicaba que el nivel de corrupción debía estar muy alto, porque el virrey no se podía hacer cargo de todos los problemas en cada lugar del virreinato. Es por ello que se crean nuevos virreinatos y nuevas intendencias. Por eso tu clave es la letra D. Vamos rapidito con la pregunta 19, que nos dice. Vamos a examinar qué dice la pregunta 19. Dice: sobre los siguientes enunciados en relación a la crisis del Imperio Español, señale verdadero o falso según corresponda. Nos están hablando del contexto internacional en el cual se va a dar el proceso de independencia. Recuerda bien, la crisis del Imperio Español está ligada directamente a la verdadera causa por la cual el Perú pudo ser libre, que en realidad no vino desde adentro como se cree con los levantamientos de Tupac Amaru, sino vinieron de afuera con las corrientes libertadoras. ¿Ok? En el número 19 nos indican poner verdadero o falso, y dice: Francia ocupó el territorio español e impuso como rey a José Bonaparte. Eso es verdadero. En la última parte de la Revolución Francesa, Napoleón buscaba restablecer el poder con toda su familia alrededor. Los españoles aceptaron las políticas de Napoleón Bonaparte. No, realmente no lo aceptaron, por eso se crean las juntas de gobierno, se crean las juntas de Cádiz, las cortes, se crean diferentes instituciones que van a respaldar al rey Fernando VII. La igualdad entre peninsulares y criollos se decretó en las cortes de Cádiz. Eso es verdadero, en la medida en que ellos no eran dueños ya de las coronas. Y la Constitución del 12 estableció una monarquía constitucional. Eso
es verdadero. Es la propuesta de la Constitución del Cádiz del 12, por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 20 dice: el imperialismo del siglo XIX alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial y fue la dominación política y económica de los países industrializados hacia los países pobres, que generalmente se encontraban en Asia, África y América. Respecto a este fenómeno, indique las causas que lo generaron. Te piden las causas del imperialismo del siglo XIX, vamos a ver cómo respondemos esto. Dice, la sobreproducción y la búsqueda de mercados, eso es cierto. La intervención del telégrafo con hilos, eso no es real. Estamos básicamente enfocados al cuidado del espacio público más que a la invención del telégrafo, ¿no? El rol de la raza blanca es raza civilizadora, sí, en algún momento lo hemos hablado, pero no para el imperialismo, sino más bien como una justificación de este. No es una causa propiamente dicha. La exportación de grandes capitales, eso también es real, y el exceso de acumulación de capitales, lo cual también es real. Por eso tu clave es la letra B, 1, 4, 5. Bien, vamos con la pregunta número 21 y dice: de la siguiente relación de acontecimientos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, establezca el orden cronológico correcto. Bien, vamos a hacer una línea de tiempo, como ya nos hemos acostumbrado, y nos vamos. Dice, la invasión a Bélgica y Francia por el ejército alemán. La invasión a Bélgica, recuerda, está entre el 1915 hacia adelante. Luego tienes la guerra de trincheras. Luego tienes el tratado Brest-Litovsk, que con este sale Rusia de la Primera Guerra Mundial, y como punto de inicio tienes a la paz armada. Recuerda que la paz armada es un periodo en donde las potencias que se van a enfrentar por los mercados comienzan a comprar armas, pero ¿con qué dinero las compran? Las compran con el dinero que sacan de un periodo anterior llamado Le Belle Époque, que pertenece a un periodo más grande llamado el imperialismo. El imperialismo es el periodo donde ellos producen, venden mucho, con ese dinero comienzan a modernizar sus ciudades. Este es el caso de Francia, es el caso de Inglaterra, y con el otro poco de dinero que tienen compran armas, la llamada paz armada, que beneficia a Alemania y Estados Unidos para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 22 dice: en agosto de 1836 se acordó la formación del Estado norperuano, que se integraría a la Confederación Perú-Boliviana y reconocía como supremo gobernante de este al mariscal Santa Cruz. El Estado norperuano lo formarían los siguientes departamentos: Lima, La Libertad, Junín y Amazonas. Esta pregunta nos interroga de a qué suceso histórico se están refiriendo. Y bueno, para hacer un poco de contexto histórico, nos hablan de 1836. Este es un año en donde aparece la famosa Confederación Perú-Boliviana. Recuerda que la Confederación Perú-Boliviana es la unión de los territorios de Perú más Bolivia, no solamente de manera física, sino también de manera política, y se dividirían en tres. Ya no van a ser Perú y Bolivia, se van a dividir en Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia. En realidad el Estado norperuano vendría a ser el norte del Perú hasta Lima, y desde Lima hacia abajo, hacia Tacna, vendría a ser el Estado surperuano y luego anexado a Bolivia. Ahora, el objetivo de la Confederación es reorganizar la ruta que teníamos antes de las reformas borbónicas, porque se había cortado, recuerda tú, por la salida de la mina de Potosí. Entonces, este texto se está refiriendo definitivamente a la Confederación Boliviana, Perú-Boliviana, que comienza sus actividades con la conferencia de Huaura. Recuerda que en esta conferencia se implantan o se ponen de manifiesto la constitución política del Estado norperuano
del 3 al 11 de agosto de 1836, ¿ok? Entonces, por eso tu clave es la letra D. Vamos con la pregunta 23 y dice, el contrato Grace fue un contrato suscrito durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres con la Casa de Tenedores de Bonos de la Deuda Externa Peruana, representada por la firma británica Grace. ¿Significó la consolidación? Bueno, este contrato Grace significa la consolidación, la entrada al Perú del capital británico. ¿Por qué del capital británico? Porque recuerda que la Casa Grace hace un juego de consignaciones con el Perú. El Perú pagaría su deuda externa, deuda que tenemos del proceso de independencia, y la Casa Grace pagaría la deuda externa que tenemos desde el proceso de independencia, y el Perú a su vez entregaría, ¿qué cosa? Concesiones. ¿Qué son las concesiones, profe? Es entregarle recursos naturales, entre otros más, al capital británico para que ellos los puedan explotar. ¿Qué le entregamos? Le entregamos salitre, le entregamos los ferrocarriles por 66 años, le entregamos guano, la salida por el Amazonas, la libre navegación por el Titicaca, y todo esto se condensaba en lo que tú conoces como la consolidación capitalista de Inglaterra en el Perú hasta bien entrado el gobierno de la República Aristocrática. Por eso tu clave es la letra B. Vamos ahora con la pregunta número 24 que dice, durante el oncenio de Leguía, la explotación indígena en la construcción de carreteras y caminos tuvo como una muestra A. Te están preguntando ahí por la modernización urbana del gobierno de Leguía. Recuerda que el proyecto de Leguía es un proyecto llamado La Patria Nueva. En el caso de la Patria Nueva no solamente se buscaba eliminar todo lo político, económico y social del antiguo régimen. En el caso del Perú, el antiguo régimen sería la República Aristocrática, en donde los civilistas, gente de aristocracia, hacía a un lado a las clases medias y a las clases bajas como los obreros y los campesinos. En este caso, el gobierno de Leguía buscaría modernizar Lima para que exista una inclusión dentro de Lima. Los barrios se puedan conectar. Esta construcción, este apoyo con mano de obra que era obligatoria, se le conoce como ley de conscripción vial o también la llamada mita republicana. Cuando los indígenas hacen el trabajo es mita republicana. Cuando los citadinos hacen el trabajo se llama conscripción vial y servía para hacer calles, plazas, avenidas que buscarían la modernización del Perú. Tu clave es la letra C. Pregunta 25 dice, el objetivo principal de la firma del Tratado de Versalles, impuesto a Alemania y después su derrota en la Primera Guerra Mundial, fue. Bien, tú sabes que el Tratado de Versalles es el que le pone fin a la Primera Guerra Mundial y le quita o le pone escollos en el camino a Alemania y la deja sin ejército, la deja con una deuda muy fuerte, prácticamente impagable, con una hiperinflación, la deja sin ejército. Entonces, lo que se está buscando en este caso es prácticamente anular a Alemania, pero anularla desde todas las aristas. Ahora, lo único que no se toma en cuenta es que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, ya ha acrecentado dentro de su territorio el famoso romanticismo o nacionalismo alemán, que va a buscar mantener la junta, mientras que es golpeada por la crisis económica, política y social que buscaba eliminarla por completo del mapa, lo cual no dio resultado porque llegó el gran milagro alemán y luego la Segunda Guerra Mundial. Por eso tu clave es la letra B, anular el poder económico y político de Alemania. Pregunta número 26 dice, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se inició entre el año 1945 y 1947. Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales sucesos vinculados al fin de este conflicto fue. Bien, estamos hablando de la Guerra Fría y nos preguntan los principales sucesos. Bueno, el más importante de todos, en la línea de tiempo, si ponemos acá la línea de tiempo, vamos a encontrar a la Guerra de Corea del 50 al 53, a la Revolución Cubana del 59, vamos a encontrar a la Guerra de Vietnam y también vamos a encontrar la descolonización. Pero
el punto más álgido de esta Guerra Fría es la destrucción literal y caída del muro de Berlín. Profesora, ¿quiere decir que esa es la causa para la desintegración de la Unión Soviética? Sí, la caída del muro de Berlín es el inicio del fin, le pone fin a la participación de la Unión Soviética y por supuesto al cierre de la Guerra Fría. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta 27 dice, el ochenio periodo de gobierno militar impulsó cambios de diferente índole en ámbitos como el político, social y económico. En ese objetivo trazado estuvo basado en, Odría es un presidente que buscaba de alguna manera reorganizar la economía del Perú a partir de un modelo ortodoxo. Si bien es cierto, durante todo el tercer militarismo hemos estado buscando hacer industria, siempre hemos hecho desde una perspectiva muy keynesiana, una perspectiva muy heterodoxa, en donde supuestamente el Estado debería intervenir porque sería la única forma, la única manera de poder reactivar la economía. Porque al mismo estilo del New Deal de Estados Unidos después del crisis del 29, así debería ser. Aunque en el caso de Odría, en el ochenio, él decide más bien optar por una medida mucho más liberal porque él está anclado a una misión, la famosa misión Klein. Y en el caso de la misión Klein, lo más importante es basar la reactivación económica en los impuestos, grabarle más impuestos a la población y eliminárselos ¿a quién? A las grandes internacionales, como por ejemplo las mineras. Cuando hablamos de las mineras, él quiere incentivar la intervención del capital extranjero a partir de prácticamente un impuesto flat o tipo cero. ¿Y quién asumiría ese pago? ¿Quién asumiría ese gasto? Lo haríamos nosotros, la población civil, esperando entonces que el Estado no intervenga en controlar precios y mucho menos en decidir poner mano de obra a trabajar. Por eso tu clave es la letra A, atraer inversión a través del incentivo tributario. Bien, vamos con la pregunta número 28 rápidamente y dice: se pretende, no obstante, encubrir tan reprobable conducta amparando la presunta e ilusoria impunidad de los culpables en una malentendida autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y en la falsa objetividad de un mandatario empeñado en asignar sucesor a su arbitrio. La nación no ignora, felizmente, que a todos los organismos del Estado, sin excepción, se encuentran sujetos al imperio supremo de la razón, derecho y la moral. El texto presentado forma parte del mensaje de la Nación emitido por Ricardo Pérez Godoy ante las elecciones del término del mandato de Prado, Ugarteche. De ella podemos afirmar que el golpe de Estado buscó. Bien, vamos a ponernos un poquito en contexto y entender que durante el gobierno de Prado Ugarteche, en el segundo gobierno, estamos hablando por supuesto del gobierno de la convivencia, hay una alianza más que específica y explícita con el APRA para que ellos puedan llegar al gobierno después de la intervención de Prado. Los militares, que son la Junta Gubernativa y Ley Godoy, van a dar un golpe de Estado como Fuerzas Armadas porque se crea también en ese gobierno con la única intención de que el APRA no llegue a la presidencia, porque todo se hacía notar como que ya habían preparado el terreno para que ellos fueran a las elecciones. Inclusive el APRA se va a cambiar de nombre para las elecciones, ya no sale con APRA, sale con PAP, así evade o elude la ley de emergencia, y esto entonces levanta las alarmas de los militares que ya con conocimientos previos del APRA y de las cosas que podía hacer es que van a dar el golpe de Estado. Ahora, este golpe de Estado buscaba evitar esta continuidad de las que te comento, ¿no? Buscaba evitar o cortar de raíz esta alianza que tenía el APRA con el gobierno de Prado. Por eso tu clave es la letra D, evitar la continuidad de las bases del gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Pregunta 29 dice: en referencia a las acciones de gobierno durante la Revolución China, se buscó implantar un conjunto de medidas como las contenidas en el Gran Salto Adelante, las cuales tuvieron entre sus objetivos. Bien, en el caso de las medidas del Gran Salto Adelante, se busca la industrialización. Profesora, ¿China quiere ser industrial? Por supuesto. Todos los países que quieren ser libres o tienen revoluciones deben basar sus revoluciones en una plataforma económica. En el caso de la Revolución Francesa, que es siglo anterior, ¿no?,
La Revolución Francesa no tenía un respaldo industrial, pero sí tenía un respaldo en la burguesía. Esta burguesía que era la que financiaba la revolución para romper los monopolios comerciales y poder desarrollar una economía libre. En el caso de las revoluciones, que son como la cubana, la china, en el caso de la rusa igual, ya hay otra visión de la economía. Ya no es comerciar, ahora es producir para luego comerciar. Pero para poder producir necesitamos una industrialización. En el caso de China, esos cambios se deben a un régimen de industrialización rural y laboral en la zona también rural. Entonces la idea es volver industriales a todos, a los que se encuentran en las zonas urbanas y también a los que viven en la zona rural. Eso se conoce como el gran salto adelante o la segunda revolución social dentro de China. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 30 y es una imagen. Dice, la siguiente imagen forma parte de la caricatura política del contexto de la Revolución Cubana. A partir de ella podemos afirmar que, bien, una de las cosas que Cuba va a generar en Estados Unidos durante la revolución es básicamente esta desconfianza que va a haber con la potencia, ¿no? Porque es cierto que mientras ellos están en revolución van a conspirar en contra del gobierno norteamericano. Pero ¿por qué el gobierno norteamericano se va a alarmar? Porque hay una alianza entre Cuba y la Unión Soviética. Es más, Cuba ha permitido que los misiles soviéticos estén ubicados en su territorio, direccionados directamente a Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuba va a incrementar su desconfianza, bueno, la de Estados Unidos y, por supuesto, la intervención de la Unión Soviética en lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 31 dice, el primer gobierno de Alberto Fujimori realizó fuertes cambios dentro de la economía nacional, orientadas al nuevo contexto internacional, la globalización. Estos cambios incluyeron una orientación económica al sistema, buscando la eliminación de la intervención directa del Estado. Para tal fin, también se impulsó la creación de empresas. Bien, hay que ponerse también otra vez en contexto y tomar en cuenta que cuando Fujimori llega a su primer gobierno estábamos en una crisis económica terrible. Recuerda que la inflación galopante del gobierno de Alan García era prácticamente absorbente para todos. No existía intervención o digamos que una inversión fuerte del capital privado porque la moneda estaba devaluada y porque si no había que hacerlo en dólares y el dólar era una moneda muy cara, la gente no estaba dispuesta a pagarlo, el Estado intentaba subsidiarlo, salió mal la prueba, que era el dólar MUC. Así que cuando Fujimori entra a la presidencia en el año 90, él tiene que hacer todo un cambio y pegarse al tipo de sistema económico norteamericano, y es por eso que lo primero que hace es alinearse al Fondo Monetario Internacional, y en su gobierno hay un acercamiento al sistema ortodoxo, o también llamado liberal, del capitalismo, en donde el Estado busca ponerle fin a la industria nacional e impulsar la creación de empresas privadas. Ese es un problema a largo plazo, porque sí es cierto que ya era insostenible. Era insostenible un gobierno con una burocracia que crecía todos los días, era insostenible tener un gobierno que ya prácticamente la industria estaba muerta, pero el gran problema de esto es que se cortaron los regímenes laborales, ¿no? Que se vuelven inestables en el gobierno de Fujimori. La empresa privada comienza a poner sus condiciones para poder contratar a la gente. Por ejemplo, aparecen las tercerizaciones. Las tercerizaciones son esa figura laboral en donde una persona que puede trabajar de planta en una empresa no aparece en la planilla. ¿Y por qué no lo hace? Porque así nos evitamos de pagar pensiones, de pagar seguro, de pagar jubilaciones, y se hacen renovaciones o adendas cada 6 meses y en el caso del Estado cada 3 meses. ¿Para qué? Lo que pasa es que en el Estado cada 6 meses se pasa planilla. Pero si yo hago mi renovación cada 3 meses, cada 4 meses, o simplemente es
que entrega su recibo por honorarios, no hay una relación, no hay una afiliación directa con la empresa, no hay una relación o afiliación directa con el Estado. Por lo tanto, el Estado no necesita hacerse cargo de su trabajador. Solo si ese trabajador pasa los 6 meses. Y en el gobierno de Fujimori se extendieron leyes que permitieron que esto no ocurriera. Entonces la gente decía, bueno, no importa, tenemos trabajo igual, tenemos platita, ¿qué preferimos? ¿Tener beneficios o tener el trabajo ahora que estamos, digamos, mal económicamente? Y la gente tomó la segunda opción. Esa segunda opción ha quedado marcada en la economía del Perú hasta nuestros días. Por eso tu clave es la letra A, ortodoxo y empresas privadas. Última pregunta número 32, última pregunta del ciclo, dice: la siguiente imagen pertenece a la caricatura política del primer gobierno de Alan García. De ella podemos comprobar. Bien, es una caricatura que nos enseña el 48,6% de índice que él cree que es índice de popularidad según la caricatura, pero más bien es el índice de inflación. Mira a qué nivel habíamos llegado, qué había pasado con la economía nacional. Bueno, no había inversión privada y por supuesto tampoco había grandes poderes del Estado para poder resolver eso, ¿no? Entonces el gobierno de Alan termina así con una aceptación poco favorable para el APRA, un partido que había llegado después de casi 60 años a la presidencia de la República y que se esperaba con ansias que pudiera ser un buen gobierno, pero que hizo las cosas mal, ¿no? Intentó hacer un gobierno populista, de corte heterodoxo, que estaba muy de moda para la época también, pero también hay que entender que el gobierno de Alan García tiene un contexto internacional un poco más duro que el de Fujimori, ¿no? Porque en los últimos años del gobierno de Alan García estamos viendo la desintegración de la Unión Soviética, estamos viendo también el fin de la Guerra Fría y por supuesto ese rebote en América Latina es muy fuerte. Por lo tanto, estamos en un proceso hiperinflacionario y además también estamos en un proceso de crisis social, política y económica. Por eso tu clave es la letra B, el alto grado de crisis económica por el que atravesaba el Perú. Bueno, como cada semana, eso ha sido todo por hoy. Y también por el ciclo. Muchas gracias por haberte conectado cada capítulo y haber hecho tus preguntas que realmente eran buenas. Gracias también por la paciencia. Sabemos que estos cambios que hemos hecho en las preguntas han sido un poco tediosos, pero ha sido la mejor compañía. Gracias por ver los videos y por supuesto nos vemos, ojalá, ya no en un próximo capítulo, sino ojalá nos veamos en la universidad. ¡Chao!